Bueno, hola a todos. El día de hoy voy a hacer lo que es la clase de presupuestos y análisis de costos. Pero la primera parte, que ayer la había tomado como clase de prueba en Collaborate, en nuestro ambiente virtual de aprendizaje que tenemos, pero también le había dicho que iba a subir la clase después a mi canal en YouTube. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a ver parte de lo que es la unidad 1, que consiste en introducción a presupuestos. Voy a activar aquí lo que es el puntero láser para poder hacer seguimiento. Y lo importante de esta unidad de aprendizaje, lo que vamos a aprender en esta unidad de aprendizaje, son cuáles son los procesos de licitación de un proyecto público y privado, cómo hacer y presentar una propuesta para una licitación, cuáles son las etapas, los registros que se solicitan y quiénes son los que participan en el proceso de la licitación, tipos de garantías que se solicitan en un proceso de licitación, los tipos de contratos que existen en construcción, los tipos de presupuesto también que se presentan, porque hay distintas formas de presupuesto que después ustedes lo van a conocer. Está el de venta, está el resumido, está el detallado. Definiciones de ubicación, normativa que la regula, que ya muchos de ustedes la tienen que conocer, y unidades principales de medida que se utilizan en construcción y que muchos de ustedes ya deberían saberlas, y las expliqué en un video cuando hablamos de la norma 353 en lo que eran las excavaciones. También vamos a ver lo que es la definición de APU, los rendimientos, los formatos que se tiene y ejemplos. Y por último, ¿cuál es la definición de un gasto general? De rendimientos, la definición de los rendimientos, formatos de rendimiento y algunos ejemplos para que ustedes consideren. Bueno, con respecto a lo que es presupuesto, tenemos que tener claro qué es una propuesta. ¿Ya? Una propuesta principalmente es un sistema donde se adjudican los proyectos de construcción, se ve quién va a ser responsable de ejecutarlos y ese responsable tiene que cumplir con variables como son el costo, el plazo y la calidad que tiene que ofrecer para poder realizar dicho proyecto. Ahora, en esta propuesta hay todo un sistema de lo que es, por decir, una selección. Pero para que tengan claro, deben saber quiénes participan en la propuesta. Principalmente en la propuesta hay dos entes que participan, que son el mandante, que puede ser alguien privado o puede ser también del ámbito público. Un ejemplo, Duoc construyó sedes el año pasado y hay una que ya está entrando en operación, que es la sede de Villarrica. Ellos son un mandante privado, o sea, si construyen o mandan a construir una sede, tienen sus procesos de selección para ver quién va a cumplir o quién cumple los requisitos de poder hacer las sedes. Duoc, mandante privado, y un mandante del sector público puede ser la gobernación provincial, las municipalidades, las intendencias, el Ministerio de Salud. Los ministerios también pueden ser mandantes. Si se construye un hospital, dependiendo de dónde sale el dinero o el presupuesto, el mandante podría ser los servicios de salud, o podría ser el Ministerio de Salud, o también podría ser la gobernación. Por eso es importante saber quién es el mandante, porque finalmente el mandante o el cliente a quien se le tiene que responder en el caso de la ejecución de los proyectos. Ahora bien, dentro del proceso de una propuesta también hay otros participantes que van apareciendo después, como son el arquitecto, el ingeniero estructural, tenemos también asesores, ingenieros de mecánica de suelo, el inspector técnico de obra,
que tiene un rol fundamental en lo que es la construcción y la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque el inspector técnico de obra, tal como lo dije también en Obra Gruesa, es uno de los responsables de la fiscalización que todo se está haciendo como corresponda. Por lo tanto, el inspector técnico de obra tiene un rol fundamental en esta etapa. Y claramente también el inspector técnico de obra, en el caso del mandante, es la mano derecha del mandante. O sea, el hito fiscaliza no solamente que se esté construyendo bien, sino que también la empresa constructora cumpla todas las condiciones que se estipulan en el contrato y en las bases administrativas, que las explicaré en un momento. Ahora, una cosa que hay que tener claro: ¿qué tipos de propuestas existen? La imagen ya es bastante clara en lo que respecta a la información, porque los tipos de propuestas que hay son públicos, ya estamentos públicos, y están en los privados. Entre ellos dos claramente tiene que haber una sinergia. ¿En qué sentido? En que los dos, como proponen proyectos de construcción, también van de la mano un poco. ¿En qué sentido? El sector privado quiere hacer una construcción, y para poder hacer una construcción se tiene que apoyar del sector público. Recuerden que en la génesis de un proyecto hay que pedir los permisos de edificación, permisos de obra previa si corresponde, las recepciones finales, y todo eso se gestiona en el sector público. Por lo tanto, también la agilidad que puede tener el sector público un poco favorece la construcción que pueda darse en el entorno privado. Y además que siempre es bueno que haya una compenetración entre los dos, en el sector público y privado, porque generalmente si los dos funcionan bien y los dos generan proyectos, las opciones de empleo claramente también suben, porque se genera un dinamismo económico. Ahora, como ya les mencioné, hay propuestas públicas y privadas, pero claramente los procesos de licitación y los procesos de selección que tienen, hay diferencias pequeñas entre una y otra, pero sí tienen diferencias en lo que puede ser en el fondo, pero no en la forma. Ahora, hay que tener claro y conocer cuáles son las etapas de una propuesta. Primero, las etapas de una propuesta de licitación es la base, o son las etapas básicas que tenemos, que son el llamado a la propuesta. Después viene el contratista o oferente, que se le conoce como oferente, que hace el estudio. Y finalmente viene la adjudicación del proyecto, donde se les dice si va a construir tú o en realidad no, tomamos a otra persona. Ahora, dentro de las etapas de la licitación, para que ustedes conozcan, tenemos etapas externas que las determina el mandante. Lo digo externo desde el punto de vista de la constructora. Ojo, aquí yo estoy hablando del punto de vista de la constructora. Porque claro, la constructora necesita conocer las etapas que determina el mandante, y eso es algo externo. Y la constructora propiamente tal también tiene etapas internas dentro del proceso de la licitación. Y ojo, esas etapas internas, que pueden ser el estudio y que otras más que vamos a ir viendo, tienen que adecuarse un poco a lo que es las etapas que entrega el mandante, ¿ya? Porque el mandante entrega fechas del proyecto, cómo se debe hacer, y la empresa constructora tiene que ir cumpliendo esas etapas o esas fechas, ¿ya? Para que pueda hacer y cumplir la propuesta. Ahora, las etapas externas que tiene el mandante inicialmente son la preclasificación y clasificación de un proyecto, que en general es algo del ente privado. Ahora, ¿por qué digo que del ente privado? Si alguien va a hacer un proyecto, pensemos una empresa cualquiera, no pública, a ellos les llegan sugerencias de quiénes podrían construir su proyecto. A veces, generalmente, el hito, quien asesora al mandante, le dice: no, yo ubico estas empresas constructoras que cumplen las características. Entonces llegan
los antecedentes del mandante, el currículum de la empresa, ver la experiencia, los cuadros construidos, los profesionales que tiene. Eso es una preclasificación. Después se clasifican quienes irían a lo que es la propuesta propiamente tal y se siguen las otras etapas. Y tenemos también lo que es el registro. El registro principalmente se da más en los estamentos públicos, ¿ya? El estamento público pide los registros de lo que son las empresas, que ya se los voy a mostrar en un momento más, y rara vez el estamento privado se apoya de lo que son los registros, ¿ya? Pero de repente sí sucede y eso ya se los voy a comentar. Ahora, después que hayamos tenido la selección de participantes, viene que el llamado o invitación. Ahora, ¿por qué el llamado o invitación yo lo puse el sector privado, no el sector público? Porque el sector público no llama a nadie a una propuesta. Ahora, ¿por qué no llama a nadie a una propuesta? Porque el sector público las tiene publicadas, valga la redundancia. Ellos ya las tienen en un portal, que se los voy a mostrar, que es el portal de mercado público, que es de Chile Compra, también como algunos le conocen. Y bueno, y finalmente la otra etapa final que tenemos sería lo que es la confirmación o rechazo del proyecto, donde se le indica al contratista si se adjudica o no la propuesta. Ahora vamos a hablar un poquito del registro. Y aquí yo les voy a, como les dije, a mostrar ese registro. Ahora, ¿un registro qué es? Un proceso de respuesta de licitación donde se indica que los contratistas se tienen que registrar en portales, donde ahí tienen que, algunos portales, ver su experiencia, subir su experiencia, o en otra para poder acreditarse. Uno de ellos es Mercado Público, conocido como Chile Compra. Uno de ellos el registro de contratistas del MOB, que lo puse ahí. Y otro que tenemos el registro de Servio. Los tres son tipos de registro público. Y también hay un sistema de registro de entes privados, ya que se conoce esa empresa que se llama Aquiles. Aquiles, que es una empresa internacional de registro de contratistas, y ellos trabajan con empresas netamente privadas de distintas áreas económicas, mineras, áreas de petróleo, petrolera, de gas, combustibles, por no decir en general, empresas hidráulicas. En un tiempo tuvieron de cliente a Aguas Andinas, Esval, a Enel también. Ya son entidades que, por decir, derivan los servicios a esta empresa de registro. Esta empresa de registro que hace, pide antecedentes de la empresa, por ejemplo su escritura, la contabilidad que tiene, el balance, ver la utilidad, el patrimonio, los trabajadores, se encargan de que también cumplan toda la normativa legal de lo que es el pago de leyes sociales, un sinfín de cosas más. Por lo tanto, es un servicio bastante completo que entregan, y las empresas privadas que hacen delegan un poquito en ellos ya ese trabajo, y ellos se preocupan como mandantes solamente que el proyecto se esté ejecutando de la forma a como a ellos les interesa que se vaya a ejecutar. Como les dije, yo les iba a mostrar el tema de lo que son los registros, ¿ya? Y aquí voy a colocar a Mercado Público. Esta es una de las páginas de registros que tenemos, ¿ya? Mercado Público. Si se dan cuenta, ahí dicen cuántas oportunidades de negocio que hay. Hablan un poquito ahí del tema del coronavirus. Las oportunidades de negocio pueden ser en todas las regiones, ¿ya? Miren, están todas ahí clasificadas. Aquí está Santiago. Si los vamos al rubro construcción, hay 51 licitaciones públicas en este momento publicadas, y ahí hay otras más. Vemos lo que nos concierne a nosotros, que son las propuestas públicas de construcción. Aquí tenemos una, por ejemplo, mejoramiento de vialidad urbana General San Martín. Ahí explican un poquito cómo es el proyecto de la licitación de la comuna de Colina, cuándo se publicó, el 4 de marzo, y cuándo cierra, el 3 de abril. O sea, en 6 días más tiene. Habla quién es el mandante, ahí aparece, y otra información más.
Otra, construcción del centro vecinal de la comuna de Buin. Esta fue publicada hace bastante tiempo, 27 de diciembre, y cierra ahora el 8 de abril. Si nosotros nos metemos en una propuesta, por eso digo que los estamentos públicos no hacen llamado, porque la encuentran publicadas en el portal. Si nosotros los metemos acá al portal, ¿ven? Aquí aparece toda la información que ustedes puedan encontrar. En este caso fue desierta esta propuesta en algún minuto y la reabrieron. ¿Qué quiere decir desierta? Que nadie se presentó, no llegaron a acuerdo o algo sucedió en la licitación anterior. Entonces la volvieron a lanzar. ¿Ven? Ahí está el contenido, por ejemplo, de las bases. Ya todos esos contenidos tiene. Aquí podemos pinchar de poner ver todo. Nombre de la licitación, tipo, qué moneda, cuál es el organismo, como dice, demandante, o en este caso el mandante, que sería el Servio Metropolitano, con su RUT, la dirección donde se encuentra ubicado, la etapa y los plazos, que es súper importante, cuándo se publica, cuándo se inician las preguntas, cuándo se finalizan, cuándo se entregan, a qué hora es la apertura técnica, a qué hora es la apertura económica, la fecha de adjudicación, en este caso si alguien se gana el proyecto, el 8 de mayo se empieza a adjudicar. Y, como dicen ahí, aquí tiene venta de antecedentes. Miren, súper interesante. Fecha de venta de antecedentes, del 27 de abril al 31 de enero. Y tiene un valor de 15.000 pesos. Algunos antecedentes a veces se compran toda la información que pueda tener. Hay otros que no, son gratuitos. Antecedentes para incluir en la oferta, miren, estar inscrito en algún registro, por ejemplo el Registro Nacional Contratista del MIMBU, en alguno de los siguientes rubros y categorías, vivienda, edificio o ambas. Ya, eso es súper importante. O sea, quien no esté inscrito en ese registro contratista no va a ganar aunque gane la licitación, no se la va a adjudicar porque no está cumpliendo un requisito. Ven, aparece mucha información. Los criterios de evaluación. El antecedente administrativo pondrá un 50% y el anexo económico un 50%, ya, mitad y mitad. Monto y duración del contrato. Ya, bueno, aquí no tiene monto, en algunos a veces se indica un monto base o fijo. Sí, el tiempo que dura el contrato, 224 días, las formas de plazo, de pago, quién es el responsable en este caso, las garantías que se exigen, ya, hay varias acá. Requerimientos técnicos y otras cláusulas, ¿ya? Que eso es importante, son parte de lo que son lo que vamos a ver más adelante, las bases administrativas generales y específicas. Y bueno, y si yo veo acá en adjuntos, yo puedo encontrar toda la información técnica del proyecto. ¿Ven? Todo. Mira, itemizado, hasta la planimetría, ¿qué quiere decir? Los planos, especificaciones técnicas, miren, memoria de cálculo, aclaraciones, bueno, aquí dice acta de asamblea, certificado de informaciones previas, el CIP, acta de aprobación, más planos y formatos. Cuando se entregan las propuestas públicas, a veces existen formatos de cómo hay que entregarlas. Miren, aquí voy a poner descargar y miren, me descargó un documento. A ver, veamos qué documento me descargó. Dice formatos tipo. Lo voy a abrir. A ver, espérenme. Tengo que... Ahí sí. Este es el formato tipo de cómo se tiene que presentar. Miren, esto se tiene que cumplir, es parte de... Bueno, este es el formato que piden esta licitación en este caso. La carta de compromiso, miren, declaración del oferente, capacidad económica del oferente, cronograma de plazos, ¿ya? Harta información que tienen que completar, listados de... Algo pasó. Listado de equipo y maquinaria, ya,
de recursos humanos, piden harta información en esta licitación. Bueno, en general se pide harto. La programación financiera de cómo se va a hacer, es que en este caso flujo de caja, que lo vamos a ver en algún minuto. Bastante información lo que solicita en esta licitación en particular, los subcontratos, declaraciones juradas simples, ¿ya? 26 páginas solamente de lo que es información que tienen que entregar a lo que es la propuesta a esta licitación en sí. Voy a cerrar acá para que volvamos a lo que es la presentación. Bueno, y si ustedes se dan cuenta, mucha información que podemos obtener de acá. Planos, ya ustedes descargan y van a poder ver los planos. Bien interesante para que vean cómo funciona la propuesta. Y volviendo a otra cosa, también algunos piden que estén en el registro de contratista. El registro de contratista que pueden pedirles que estén puede ser el del MOP o puede ser del Servio. El del MOP no es nada más que acreditar experiencia, para que lo puedan revisar. Aquí yo tengo un certificado de registro de contratistas del MOP para que ustedes lo puedan ver. Y en este caso, miren, ahí está, un certificado de vigencia. Bueno, es el que me conseguí de este año. Está el nombre de la empresa, dice que se encuentra vigente y toda la experiencia que tiene la empresa en sus distintas áreas. Principalmente, primera superior se encuentra con mecánica solo y lo que es geología y obras viales. Las demás también tienen experiencia, pero están en una clasificación de segunda o tercera categoría. Si necesitan más información, eso también lo pueden ver en el registro de contratistas del MOP. Y ahí tiene un código de verificación en el cual se puede ver la veracidad del documento y si están válidos aún o no. Y es un poquito lo que es los registros de los contratistas. Ahora, otra cosa que tienen que conocer y que es bastante importante son las etapas internas que tiene el oferente. Cuando se está ofreciendo la oferta, se conoce como oferente. Cuando después ya se la gana, hablamos de contratista o empresa constructora. Bueno, la etapa interna. Primero, recibir los documentos o la entrega de los documentos. Y en algunos casos la compra de antecedentes. También está. Revisar los antecedentes, que eso lo hace un área de estudio. Principalmente lo hace lo que es oficina técnica. La oficina técnica ve los planos, empieza a generar las primeras cotizaciones, se contacta con algunos subcontratistas, empieza a hacer las primeras ubicaciones, los primeros análisis de precio unitario. Si hay alguna partida especial, se ve con alguien que sea experto del área, y eso también descomprime un poco el estudio de lo que es la oficina técnica, porque finalmente la oficina técnica ve quizás cosas como más rápidas de poder hacer, saber metros cúbicos de hormigón, cuántos kilos de acero, entre otra información más. Esto es súper importante, asistir a la visita de terreno de que informa el mandante. Las visitas de terrenos en propuesta pública son obligatorias en algunas propuestas, en otras son optativas, como si usted quiere va, si no, no, pero en algunas son obligatorias y se hace la inscripción. De hecho, firman un acta y los que asisten ya tienen el derecho de participar. Y los que no asisten no tienen derecho a participar. Pueden ver toda la información, pero no pueden participar. La visita a terreno, sea obligatoria o no, es súper importante. ¿Por qué? Porque en esta visita a terreno pueden salir muchas preguntas que se le pueden enviar al mandante. También nos puede dar una idea de cómo es el terreno en sí y hacer planificaciones que van a incidir en lo que es el presupuesto. Otra etapa, el envío de consultas, que tiene fecha de inicio y de fin, súper claro eso. Después las aclaraciones o el envío de las respuestas que genera el mandante. Y ya con esta información, ¿qué se puede hacer? Las últimas ubicaciones y finalizar los últimos análisis de precios unitarios. Ahora, ¿cuáles son los documentos que contiene una propuesta? Para que lo tengan en consideración. De partida, tienen que conocer la calendarización de la propuesta, ¿ya?
Me voy a correr un poco. Las fechas. Yo se los mostré en Mercado Público que aparecían fechas de inicio, de fin, cuándo se envían las preguntas, cuándo la visita a terreno, entre otras cosas más. Las fases administrativas, que son dos, generales y específicas, que ya voy a referirme a eso. Los planos de estructura, de especialidad de arquitectura, las especificaciones técnicas que nos indican qué tipo de material se va a utilizar, cómo el procedimiento constructivo, memorias de cálculo, informe de mecánica de suelo, entre otras información más, como se las mostré en un ejemplo de licitación pública, formato, cómo se completa un currículum, entre otras cosas más. Ahora, lo importante es que ustedes conozcan las bases. Las bases hay dos tipos, general y particulares, y las bases que nos indican, indican como los requerimientos, requisitos, nos entrega también información del cual se va a regir el proyecto. Las bases son súper importantes porque son un anexo de lo que es el contrato cuando se firma. Cuando se firma un contrato de adjudicación de proyecto, las bases pasan a ser parte de ese contrato, por lo tanto se tienen que cumplir. Y como les dije, existen dos, específicas y las particulares. Ahora, ¿qué información me entregan las bases generales? Las bases generales hablan de el proyecto en general y temas que aplican a casi todos los proyectos, por eso se le habla general, porque es como algo que es atingente a todos. Por ejemplo, definiciones e interpretaciones que puedan tener la propuesta. Por ejemplo, IT. Aquí hay un IT. Si alguien lo cacha, va a decir IT, Inspector Técnico de Estructuras, ¿ya? Que es un rol distinto al delito que es el de obra. ¿Qué otra cosa más puede tener? Nombre. No, el nombre de la obra es de la específica, pero puede decir ¿qué otra cosa más? Obligaciones que deben tener, qué tipo de documentos, definir los documentos, puede definir un contrato, puede definir qué otra cosa más, definición técnica en particular, alguna sigla, qué significa. De repente el sistema público utiliza muchas siglas y esas siglas no todas las tienen que ser qué significa, entonces pueden poner significado a esas siglas. Tipo de mano de obra y material a utilizar, garantir los seguros que se hacen, los impuestos y derechos, y qué sucede con los plazos y en el caso de que exista un retraso en ellos. ¿Qué otra información más me puede entregar? Cómo hacer la instalación de faena, determinar la cantidad de obra que hay, los subcontratos, cómo se va a pagar, el arbitraje, que el arbitraje significa qué sucede si hay una diferencia entre el mandante y el contratista. Alguien tiene que resolver esa diferencia y claramente existe un árbitro, entonces se define cómo se va a elegir ese árbitro, ¿ya? Entre otras cosas más que puedan salir de lo que es el contrato, el proyecto propiamente tal. Y bueno, y las bases específicas son información propia del proyecto, por ejemplo el nombre, la ubicación, quién es el mandante. Recuerden que no todos los mandantes son el mismo, tanto el sector público como privado. Quién es el arquitecto responsable, el ingeniero calculista, quién va a administrar el proyecto, descripción del proyecto, cuál es el alcance de la construcción, porque puede decir, por ejemplo, el proyecto ya CEFAM, pongamos Recoleta, y uno puede decir, ya CEFAM Recoleta, vamos a construir un consultorio, y no, pues a lo mejor es la remodelación de un sector del CEFAM, entonces eso es un alcance, ya que cuál es el marco donde se va a mover el contratista. Tipos de garantía, las características, los montos, cuánto deben durar, ¿ya? Y si se le exige algún tipo de seguro al contratista. Bueno, el seguro normal que se exige en construcción, el seguro de todo riesgo en construcción, en el caso de accidentes que puedan pasar tanto al interior como al exterior de la obra, ya de gente que circule por alrededor. Ahora, la visita a terreno. ¿Por qué es clave la visita a terreno? Que es parte de las etapas previas. Y yo les voy a decir por qué. La visita a terreno nos permite hacer una planificación del proyecto y una programación detallada de cómo se va a hacer.
Bueno, y además, como les dije, en algún caso, la visita a terreno en el sector público es la inscripción de quienes van a participar en el proyecto. Ahora, ¿a qué se refiere con planificación y programación? Cuando nosotros estamos en el terreno, visitamos el terreno, podemos determinar, por ejemplo, dónde voy a hacer mi instalación de faena, dónde voy a colocar la entrada de los proveedores del camión de hormigón, la caseta de seguridad, el comedor. Puedo definir cómo voy a planificar en sí la obra. Nos entrega también otra información más que la voy a estar comentando acá. Por ejemplo, si existen medios de transporte, si hay camiones, vehículos, en el caso de que se tenga que utilizar medios aéreos, si hay donde aterrizar, si hay lugares donde desembarcar, si tenemos que utilizar medios marítimos, peso máximo permitido que se puede transportar, volumen. También podemos ver estado de los caminos, si hay caminos o no, si hay puentes, si hay paso bajo nivel, el radio mínimo de curvas, que es súper importante a la hora de hacer la planificación, porque todas las calles tienen un ancho, ¿ya? Y ese ancho te permite que los vehículos giren, tengan un cierto radio de giro. Yo creo que a algunos les ha pasado cuando salió el Transantiago, esas micros que le dicen las cuncunas, ¿ya? Que son largas, y de repente al girar en una calle que pasaba el Transantiago, ¡pum!, se subía a la acera o la cuneta, como dicen, y después ¡pum!, caía. Y eso pasaba porque ese tipo de buses, el radio de giro era muy amplio. Pues esto es un radio de giro, lo voy a ejemplificar con esto. Este es el vehículo transita, y cuando gira, esto es un radio de giro, hace esto, y después se mete a la calle y continúa. Entonces de repente las calles son muy estrechas, ¿ya? Y cuando se pasa, sucede que algunos, ¡pum!, se suben a lo que es a la vereda, y después cuando terminan de girar, caen. Entonces de repente, si estamos construyendo cerca de un pasaje, estamos claros que el pasaje no va a dar el ancho para que entren camiones de retiro de escombros, probablemente camión mixer, que es el que trae el hormigón. Por lo tanto, toda esa información nosotros la obtenemos en lo que es la visita a terreno. ¿Qué otra información más podemos tener? Conexión a servicios, si tenemos agua potable, electricidad, cuántos roles existen, o sea, roles me refiero a cuántos medidores hay, cuando hay fusiones de terrenos para poder construir edificios, y esa información la obtenemos en terreno muchas veces, y con eso ver los medidores de agua que se tienen que clausurar, porque vamos a tener que dejar uno solo, si no la constructora va a tener que estar pagando distintas cuentas de agua, no vale la pena. También antecedentes meteorológicos podemos ver allá, que eso se puede averiguar, pero la visita a terreno de repente nos da otra perspectiva. Si hay napas de agua, el nivel de agua, si hay nieve o no, otros factores climáticos, la mecánica de suelo, haciendo una observación de los tipos de terrenos que pueden haber, si son arcillosos, si son rocosos, a veces hay cortes o excavaciones cercanas, entonces podemos decir, este es el tipo de terreno, puedo hacer talud de 90, bueno, que eso no es un talud, pero se le dice talud de 90, o sea, puedo hacer un corte, una excavación recta, no. El terreno inestable significa que tengo que hacer talud, cumpliendo un ángulo según lo que me diga el mecánico de suelo. ¿Qué otra cosa más podemos obtener dentro de lo que es la visita a terreno? Si hay líneas de alta tensión subterráneas o enterradas, ¿ya? Voy a poner acá. ¿Qué otra cosa podemos ver? Tipos de materiales que hay, o fuentes de material. Algunos me dijeron en la clase si hay negocios cercanos, si hay ferretería, proveedores, si tengo un botadero cerca, ya, si tengo una empresa de hormigones cerca. En nuestro caso también fue importante porque voy a dar un ejemplo de un proyecto que se vio el año pasado en portafolio, que era un CEFAM de Navidad. La planta de hormigón más cerca era de San Antonio, entonces era como 1 hora y media de viaje aproximadamente, y esa información es vital para hacer la programación.
Entonces yo digo, si cada camión se demora una hora y media, y cuando pedimos varios camiones generalmente es un circuito. O sea, si pido 3 camiones, pueden mandar 3, o si pido 5 camiones, van a destinar 2 o 3. ¿Por qué? Porque el primero va a retornar, va a volverse a llenar de hormigón y regresa. Después sale el segundo y hace esa misma vuelta. Entonces eso a nosotros nos puede dar opciones de programación. Por ejemplo, cuántos camiones puedo pedir. Entre otras cosas más. Mano de obra. Tengo disponibilidad de mano de obra en el lugar. La tengo que traer de afuera, lo más probable. Existe transporte. Y en el caso que no, también me puedo coordinar con las autoridades, con la Oficina Municipal de Información Laboral, que es lo MIL. Hoy voy a hacer una construcción, necesito, no sé, jornales. Y ellos publican el aviso, entonces esa coordinación de repente existe con las autoridades. Me traigo personal desde fuera. Ya, si no tengo un oficio en particular en ese lugar, voy a tener que traer gente de otra parte. No sé, nos vamos a cumplir la región. Casi siempre los profesionales los traen de Santiago. Pero no sé, necesito un soldador en particular que cumpla con tales cursos de características y no está en el lugar, en la región. Lo tengo que traer de otra parte, entonces tengo que trasladar al personal y para eso tengo que ver si se cubren las necesidades. Si tengo lugar donde van a hospedar, que pueden comer, ya considerar hoteles, residenciales, pensiones, verificar disponibilidad, que tengan los precios, eso lo veo en una visita a terreno. La instalación de faena, dónde la coloco, tamaño que debe tener, las características, cuáles son los cierros perimetrales que puedo hacer según lo que me indica la municipalidad y los recursos que pueda tener el sector, que esto es súper importante. Si cuento con banco, con correo, con supermercado, con maestranza cerca, un lugar que me pueda arrendar maquinaria, abastecimiento, como dice, de material, víveres, combustible, si el transporte público, como es, si hay otras obras cercanas, que eso también me puede dar antecedentes de que si hay obras cercanas, significa de que puedo consultar con un cierto tipo de proveedor para algunas cosas. Y bueno, finalmente las etapas internas o finales del contratista, que ya las había mencionado. Una programación de obra que puede ser, bueno, en un principio la programación de obra no es fina, es una programación como muy general. Después que se gana la propuesta, se tiene que entregar la programación de obra fina, del detalle, de cómo se va a hacer para que el mandante y el hito puedan hacer el seguimiento. Calcular el costo directo de obra. ¿Qué es el costo directo de obra? El total de las partidas. O sea, no sé, hormigón, 5 millones. Excavaciones, 10 millones. Enferradura me voy a gastar 15 millones. Las terminaciones, no sé, tabiquería van a ser 25 millones, pintura 5 millones. Eso, que es APU, que es análisis de precio unitario, la cantidad y el total, eso es costo directo. Y se suma todo esto. Y obtenemos cuánto sale el costo directo de la obra. Y el costo directo implica solamente material, mano de obra, herramientas y maquinarias, nada más. No implica, por ejemplo, los profesionales. Los gastos generales, ahí sí entran los profesionales. Estamos hablando de administrador de obra, oficina técnica, el prevencionista, o no solamente los profesionales, sino que todo lo que permite el buen funcionamiento del proyecto. El pago de luz, el pago de agua, gasto de papelería, impresión de plano, ya todo eso es un gasto general. Cuando esto ya está listo, como dice, se hace el envío de gerencia para que ellos vean los grandes números, hacer los ajustes que tengan que realizar. En conjunto esto, la revisión final, y se hace la preparación de la oferta, que son principalmente 2 sobres, el administrativo, el técnico y el económico. Pero generalmente piden el técnico y el económico. Lo había mostrado cuando mostré en mercado público, pero de repente piden un sobre administrativo. Y finalmente entregar la oferta en la fecha, hora y el lugar que estipule el mandante. Y en eso es súper responsable y puntual, se tiene que cumplir. Sobre todo en el estamento público. El estamento público dice que se entrega el 8 de abril a las 12 del día. La oferta tiene que estar subida no a las 12, no a las 12 cierra, a las 11 de la mañana va a estar, o el día anterior. Y el privado también, es súper importante ese tema. De repente el sector privado sí puede aceptar un pequeño retraso si se conversa, si se indica,
Y a veces el contratista, y a veces el mandante privado acepta un poco el retraso solamente para tener todas las ofertas para analizar. Netamente por eso. Pero un contratista o oferente en este caso que entrega una propuesta tarde al mandante no se ve bien. ¿Por qué? Porque empieza a generar una cierta desconfianza. O sea, el mandante lo primero que puede pensar es como, ya voy a aceptar su propuesta, pero si me entregó tarde la propuesta y me dice que se va a demorar 300 días, ¿cumplirá con los 300 días? Entonces empieza a generar la duda. Entonces por eso en construcción muchas veces la responsabilidad es fundamental y es súper importante, cumplir con los plazos. A pesar que estadísticamente se sabe que construcción nunca cumple bien con los plazos, pero la idea es siempre cumplir con lo que se dice. Sobre todo si más de algunos de ustedes de repente van a ejercer el ejercicio libre de la profesión como contratistas, partiendo con pequeños proyectos, con obras, con remodelaciones, cumplir con los plazos. Porque eso también genera buena impresión entre el cliente, entre el mandante, y en base a eso también genera confianza. Es súper importante el tema de las confianzas. Y bueno, generalmente, como les dije, son 2 sobres. Lo voy a poner aquí. Y estos 2 sobres son la oferta técnica, tal como aparece ahí, donde podemos tener la carta de presentación de la empresa, los antecedentes representante legal y formularios, que yo ya les había mostrado algunos. La oferta económica, donde aparece el presupuesto detallado, los análisis de precio unitario, análisis de gasto general y las boletas de garantía que se solicitan. Y en algunos casos, esto en los privados, otro tipo de antecedentes, como currículum de los profesionales, currículum de la empresa, balance para ver cuál es la utilidad que tiene la empresa, cuál es el patrimonio, los activos que pueden tener, los pasivos, que son deudas, los pasivos son deudas, los activos es lo tangible que pueda tener la empresa, flujo de caja. Y después tenemos las etapas finales que son más del mandante en sí. Por ejemplo, recibir la oferta. Ellos reciben la oferta, empiezan a abrir los sobres, a revisarlo, según lo que indica el calendario, hacen el estudio de la propuesta y después que estudian la propuesta ellos la adjudican, ¿ya? ¿Quién se la gana finalmente? Después que tenemos la adjudicación de la propuesta, no sé, la empresa, típico ejemplo, no decir la empresa Juan Pérez, no siempre utilizan al Juan Pérez, famoso ese nombre Juan Pérez. Ya, pero vamos a poner la empresa, puede ser Sandoval, por ejemplo, y Arteaga, ¿ya? Empresa Sandoval y Arteaga asociados. Se la ganan ellos. Se la ganan, la avisan, le dan correo electrónico, carta certificada. En el caso del mercado público, como todo electrónico, correo electrónico. Hoy ustedes ganaron la propuesta, etcétera, etcétera. Les mandan el contrato. El oferente en ese minuto ya está a puertas de ser contratista, estudia el contrato, hace las consultas respectivas, ve que todo cuadre. Después vamos a ver los tipos de contratos que existen y la información que debe tener. Ya eso es en otra clase. Firma el contrato y finalmente, ¿qué sucede? Cuando se firma el contrato, el mandante, ¿qué hace? Le devuelve la garantía por seriedad de la oferta al contratista y empieza a exigir los otros tipos de garantía, la de fiel cumplimiento, la de correcta ejecución, otros, si te piden anticipo, garantía por el anticipo. Ahora, de las garantías no se preocupen porque la próxima clase vamos a ver eso. Esta clase algo general, la otra vamos a ver lo que son las garantías y los contratos. Y era lo que les había comentado. O sea, esto es lo que vimos hoy día en la clase, pero en la próxima clase, ¿qué temas vamos a tocar? ¿Qué es una garantía? Tipos de garantía. Definición y contenido en contrato de un proyecto. Modalidades o tipos de contratos, porque existen varios. Características de cada modalidad de contrato. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Desde ya, gracias por la participación, por ver los videos, por su apoyo, los comentarios que me hacen.
cualquier cosa, ustedes saben, me pueden preguntar, escribir, tienen mis medios de contacto, los que son estudiantes míos y también a los que alguna vez fueron. Y bueno, los vamos a ver en la próxima presentación con los temas que ya le había indicado de lo que es esta asignatura de presupuestos y análisis de costos. ¿Ya? Muchas gracias y que se encuentren bien.